Bien, de nuevo, tengan una buena tarde. Sean bienvenidos a este webinar Protocolos de Gestión Emocional y Bioseguridad en la PYME, el cual estará disertado por la doctora Patricia Moreira, quien es experta en salud ocupacional. La dinámica de las preguntas y respuestas será a través de la sección Preguntas y Respuestas que nos ofrece la plataforma Zoom. Antes de iniciar, quiero darles las credenciales de la doctora Patricia Moreira. Ella es doctora en medicina de la Universidad del Salvador y cuenta con posgrados como en medicina laboral y administración de instituciones públicas en salud. También cuenta con un máster en prevención de riesgos laborales y también con una especialidad en psicosociología laboral. Asimismo, ahorita pues ostenta cargos como que es la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Salud Ocupacional y Medicina Empresarial, ASOME, y también es directora en El Salvador para la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, ALSO, y también directora en El Salvador para la Federación Centroamericana y del Caribe de Salud Ocupacional, FECAXO. Así que, bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Patricia Moreira. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí súper contentos este día para poder compartirles un poquito acerca de la importancia que siguen teniendo a pesar de que la pandemia, digamos que ha tenido un poco de control, el seguir manteniendo los protocolos de gestión emocional y bioseguridad. No sé si damos un espacio por si hay más gente que está pendiente de ingresar o empezamos ya, ¿sí? Como usted guste, doctora. Bueno, en honor a los puntuales, ¿verdad? Y para que podamos tener también un tiempo importante al final para hacer preguntas y respuestas, vamos a empezar. Esta noche, tarde-noche, vamos a hablar de los protocolos de gestión emocional y bioseguridad con un enfoque específico en las pymes, que son la pequeña y la mediana empresa, ¿verdad? El banco ha querido proporcionar esta información a todos sus clientes que consideramos que es de sumo valor. Pero para iniciar, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre estas preguntas. ¿Qué ha significado para mí la pandemia del COVID-19? Yo creo que a esta altura, 8 meses después, la mayoría de nosotros ya tiene un significado personal de lo que es el COVID-19. Hoy vamos a intentar dejarlo un poquito más claro para aquellos que no tienen una idea muy precisa. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto más significativo de la pandemia en mi estilo de vida? Esto es de suma importancia, ¿verdad? Reconocerlo, saberlo y cómo esto ha modificado la forma en que me desempeño en el trabajo, en la casa, en la calle. ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Qué he debido cambiar en el trabajo y en el hogar? Todos nosotros hemos sufrido una gran transformación. Este año ha sido un año que nos ha transformado emocionalmente, físicamente, en salud. El trabajo ha tenido un gran cambio y es importante reconocer qué es lo que ha cambiado, cómo he modificado mis estilos de vida. Y la última pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar este cambio, esta nueva normalidad? Porque creo que es de suma importancia que tengamos una perspectiva del tiempo, porque las medidas de bioseguridad y los protocolos que tanto hemos hablado por todos los medios de comunicación necesitan seguir, ¿verdad? Y necesitan que nosotros le demos un tiempo a estos protocolos mientras tenemos insumos que garanticen nuestra seguridad. Voy a empezar hablando un poquito de lo que es el virus. El virus, la enfermedad se llama COVID-19, pero el virus que causa la enfermedad es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que pertenece a una familia de coronavirus. Y los coronavirus hay un gran sinfín, desde coronavirus muy leves, que son los responsables de gripes comunes, ¿verdad? Hasta coronavirus que han causado pandemias. Y la pandemia del COVID-19, pues no es la primera. Antes de eso ya hemos tenido al menos 3 pandemias identificadas por un coronavirus. Entonces, es importante que lo sepamos, ¿verdad?
El reservorio, es decir, el lugar donde vive, se guarda y se reproduce el virus, inicialmente ha sido en los animales en las últimas 3 pandemias que hemos tenido a causa de coronavirus. Y luego ha habido una transmisión al ser humano, que es donde nos vemos afectados de forma directa. La puerta de entrada de este virus al cuerpo humano ha sido siempre la nariz, la boca, ¿verdad? Y los ojos, la puerta de entrada. Y la puerta de salida, como transmitimos el virus, pues ha sido la nariz y la boca, ¿verdad? El vehículo de transmisión es las secreciones que están alojadas en nuestro tracto respiratorio, la nariz, y la saliva, que es la que está también en nuestra boca. ¿Cuál es la vía de transmisión? Bueno, la vía de transmisión son todas estas secreciones que expulsamos cuando hablamos, ¿verdad? No nos damos cuenta, pero cuando hablamos expulsamos micropartículas de saliva que son vehículos del virus y alcanzan a otras personas, al igual que la secreción nasal en las personas enfermas, ¿verdad? Que estornudan, que tienen que aspirarse sus secreciones, es el vehículo, digámoslo, de transmisión. ¿Y cómo se transmite? Estos 8 meses nos ha permitido estudiar al virus y darnos cuenta cómo se transmite. Al mismo tiempo, ha habido mucha información equivocada acerca de cuál es la forma de transmisión y la mayoría de los médicos nos hemos tenido que dar esa labor de desmentir, ¿verdad? O más bien de clarificar alguna información. Entonces, el modo de transmisión puede ser directo, de persona a persona, una persona sana con una persona enferma o una persona asintomática que es portadora del virus a través de la saliva, de las gotas que expulsamos al hablar o de las secreciones. O de forma indirecta a través de los fomites, que esta es como la vía de transmisión más complicada en coronavirus y por la cual hemos visto la importancia de tener protocolos de todo lo que hacemos. Y es que se ha descubierto que el virus tiene sobrevivencia en superficies, ¿verdad? En madera, en hierro, en vidrio, incluso se habló de que podría quedar suspendido cierto tiempo en aire de espacios cerrados donde no hay ventilación. Entonces, en este caso, la forma indirecta de contaminarnos con el virus o de contagiarnos es a través de esto, de lo que nos rodea, los escritorios, los lapiceros, los monitores, las computadoras, los celulares, todo lo que puede estar expuesto a ser contaminado. Una vez entra el virus en nosotros, pues el órgano blanco ha sido la vía respiratoria. Sin embargo, después de entrar en la vía respiratoria, el virus puede escoger muchos órganos en los cuales alojarse. El pulmón, la sangre se hace sistémico, algunos órganos importantes y esto va a depender de los antecedentes médicos de cada persona. El periodo de incubación, que es el periodo que se tarda en que yo me contagio y desarrollo los síntomas, anda generalmente entre 2 y 7 días. Pero hoy sabemos también que hay personas que pueden estar hasta 21 días asintomáticas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar medidas de precaución todo el tiempo. Y la transmisión la podemos hacer incluso 1 o 2 días antes de que inicien los síntomas. Esto significa y implica que nosotros tenemos que estar todo el tiempo cuidados. A medida ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que muchos médicos nos enfocamos más en los síntomas, en la afección que produce el virus en el cuerpo. Y dejamos de un lado la parte emocional, la parte neurológica, que también forma parte de nuestro cuerpo y que tiene una suma importancia en cómo se va a desarrollar la enfermedad. Y por eso, para este webinar, incluimos el protocolo de manejo de la parte emocional. Y fíjense que no es únicamente en la mente, como muchos creemos, ¿verdad? Nosotros hablamos de emociones y lo relacionamos directamente a salud mental, a cómo estoy yo, si soy una persona equilibrada, si soy una persona que no se preocupa, si soy una persona que toma las cosas con calma o las preocupaciones con calma. Y sí, eso es salud mental. Pero también hay un impacto neurológico del COVID-19 en las personas. Y esto significa que hay afección del sistema nervioso central y del cerebro, ¿verdad? Y dentro de estas afecciones que ya están comprobadas y que las vimos también en pandemias anteriores, cuando hubo la pandemia del MERS, ¿verdad? O del SARS-CoV-1, que fue una de las primeras pandemias por coronavirus, se demostró que este virus se aloja en el sistema nervioso central y que puede quedar incluso las afecciones mucho tiempo después que han recibido estos pacientes tratamiento y que se han curado de COVID.
Muchos pacientes en Japón en esta nueva pandemia han desarrollado posterior a la enfermedad mucha sintomatología neurológica, personas que tienen confusiones después del COVID, personas que han tenido agitaciones, insomnios prolongados, personas que han tenido que pasar por procesos de depresión químico fuertes o procesos de ansiedad químicos fuertes que están directamente relacionadas al sistema neurológico. Y por supuesto, el impacto en la salud mental. Y yo quiero que vean esta foto. Esta foto dice mucho y dice lo suficiente como para que yo no siga hablando de lo que significa el impacto del COVID-19 en la salud mental. O si a usted no le gusta la palabra salud mental, pues hablemos de salud emocional, ¿verdad? ¿Qué ha pasado estos 8 meses en el mundo? ¿Qué ha pasado con cada uno de nosotros en nuestras casas? ¿Qué ha pasado con cada una de esas mamás que se tuvo que convertir en maestra de un día para otro? ¿Qué ha pasado con todas esas personas que tuvieron que salir a trabajar y no tenían con quién dejar sus hijos y tenían que exponerse al virus, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con los profesionales de salud? ¿Cómo ha cambiado la vida de los médicos, ¿verdad? Del personal que está en primera línea. Y hablemos del personal que está en primera línea, no solo la parte médica, seguridad, la gente que trabaja en supermercados. ¿Qué ha pasado con nuestras propias empresas? Que muchas no pararon por el giro del negocio, no pararon. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido en estos 8 meses? Bueno, el impacto del distanciamiento físico es quizás una de las cosas que más nos preocupan a los médicos. El ser humano es un ser sociable y de alguna forma el distanciamiento físico ha afectado la parte social de nuestros adolescentes que ahora están encerrados en su casa sin poder salir, sin poder interactuar con otras personas, de nuestros niños que son necesitan tanto ese contacto físico, ¿verdad? Entonces, de todo esto, ¿qué ha pasado, verdad? ¿Cómo ha impactado la salud emocional? Bueno, hay muchas personas con procesos de depresión y ansiedad en silencio, que no lo comparten con nadie. Hay muchos matrimonios que han tenido problemas de convivencia. Hay muchas mujeres que han trabajado y que están trabajando en casa, que están teniendo un múltiple rol al mismo tiempo. Están atendiendo el trabajo, están atendiendo a sus hijos con las clases en línea, están haciendo lo de la casa. Entonces, esto ha venido a sumar muchas conductas sociales que están causando problemas, ¿verdad? Al igual que las personas que han padecido la enfermedad. Ese contacto de las personas enfermas de COVID con esa sensación de muerte ha dejado una marca en las personas, ¿verdad? Además, hay muchas vivencias traumáticas alrededor de las personas enfermas. Todos los que han tenido una persona enferma en casa han tenido el mismo dolor y el mismo sufrimiento, ¿verdad? El estigma de si cuento o no cuento que tengo COVID, la gente me va a rechazar, la gente me va a tener miedo, pues ha pasado. Nos ha pasado a los médicos, cuando hemos ido al súper vestidos de médico, la gente nos tiene miedo, la gente no se quiere acercar, y eso es parte de todo el resultado emocional que ha tenido el COVID, que en un principio no le dimos importancia y que ahora, 8 meses después, estamos viendo las consecuencias psicológicas en todas las personas, ¿verdad? Y por supuesto en las áreas laborales. Esto va a tener un impacto porque las emociones y la salud mental dirige nuestra productividad, ¿verdad? Direcciona nuestra capacidad de cumplir con metas, nuestra productividad, nuestra capacidad de concentrarnos, y es importante que le pongamos atención a este tema. Y esta nueva normalidad en la que hemos tenido que trabajar, ¿qué significa? ¿Qué significa esta nueva normalidad? Pues miren, según la Organización Mundial de la Salud, este no es un término nuevo. Esto es algo que se conocía desde hace mucho tiempo y es básicamente dar los lineamientos de un estilo de vida saludable, preventivo, que nos permita vivir con el coronavirus o el COVID-19 los próximos meses o el tiempo que necesitemos mientras tengamos una vacuna o mientras sepamos qué va a pasar con el virus. Hemos visto que muchas personas y muchos países en Europa han tenido un segundo brote, que no es tan mortal como el primero, pero es más, digamos, más contagioso. Tenemos más número de casos
y menos tasa de mortalidad. Eso significa que de alguna forma las personas se han hecho algo resistentes al virus y por eso ya no es tan mortal, pero sigue siendo igual de transmisible, sigue siendo igual de fácil contagiarse y siempre habrá personas vulnerables o personas que tienen alguna condición médica que van a morir, ¿verdad? La tasa de mortalidad ha bajado en comparación al primer brote, pero no ha dejado de suceder. Hay personas que mueren por el COVID todavía. Y lo que sí hemos visto es que en países de Europa y Estados Unidos la transmisión es más grande ahora. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas pensaron que la nueva normalidad era cuestión de meses. 2, 3, 4, 5 meses. Y de repente bajaron sus protocolos de bioseguridad, dejaron de usar la mascarilla, dejaron de tener cuidado, empezaron a visitar lugares públicos aglomerados y vino este segundo brote. Entonces, en nuestro país, gracias a Dios, no hemos tenido un segundo pico todavía. Y creo que en parte es porque muchos de nosotros hemos tenido los protocolos hasta el día de hoy. Sin embargo, esta noche estoy aquí para contarles cómo está funcionando y cuál es la importancia de seguir teniendo estos protocolos a pesar de que tenemos ya 8 meses en pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud fue explícita y dijo que esta nueva normalidad se basa en tener distanciamiento físico, higiene y lavado de manos, uso de equipo de protección personal, etiqueta respiratoria. Y eso significa que no puedo tocar mi nariz y mi boca fuera de la casa o en lugares públicos con las manos sucias, ¿verdad? Limpieza y desinfección de áreas. No podemos bajar, digamos, nuestras medidas de limpieza, ni en las áreas de trabajo, ni en los negocios, mucho menos en la casa. Y además, tener un comportamiento específico con personas enfermas o que están padeciendo con del virus, ¿verdad? Y en los equipos de protección personal, pues sabemos, ¿verdad? Que la mascarilla es el equipo que nos protege y que nos protege parcialmente, porque a pesar de que una mascarilla puede evitar que las secreciones de una persona enferma lleguen a nuestra boca y a nuestra nariz, también protegen a otras personas de que nosotros no los contagiemos en caso que seamos asintomáticos. Hay que recordar que hay otra vía de entrada y es los ojos. Y para ello, muchos usábamos lentes al principio. Yo creo que la gente, hoy vemos menos personas con careta y menos personas con lentes en el supermercado o en áreas públicas, ¿verdad? Lo que sí vemos es el uso de la mascarilla. ¿Y cuál es la importancia de usar un protector ocular? Bueno, si es una persona que tiene mucho riesgo, mi recomendación es que siga usando un protector ocular. Pero si no, pues la mascarilla y el distanciamiento físico garantiza que usted y yo estemos protegidos. Y en el mercado hubo un gran sinfín de mascarillas. Recuerdan, al principio este era un tema sumamente importante, la gente quería saber, la gente tenía miedo, sentían que la mascarilla era lo único que los protegía y había mucha duda entre cuál mascarilla debo usar, cuál es la que más me protege, cuál es la que me pone en menos riesgo y había todo este sinfín de mascarillas en el mercado, ¿verdad? Hoy sabemos que la mascarilla celeste, que es la quirúrgica, es una mascarilla que tiene un porcentaje alto de protección, 90%, al igual que los respiradores, ¿verdad? Pero que se usan en diferentes lugares. Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas son las que nosotros seguimos recomendando al interior de las áreas de trabajo. Seguimos manteniendo la recomendación que la mascarilla de tela no es la correcta. Y no es la correcta porque no tiene un filtro adecuado para partículas y porque además se expone a que se use muchas veces sucia. Y eso puede ser un mecanismo de transmisión cruzada. Seguimos recomendando que la indicada es la mascarilla quirúrgica porque esta mascarilla evita que yo expulse mi saliva y mis secreciones nasales a las demás personas. Pero si garantizamos dentro de las áreas de trabajo que todos tienen una mascarilla quirúrgica, hay una protección de rebaño. Eso significa que nadie expulsa sus secreciones al aire y que nadie va a tener peligro de tener contagio con estas secreciones. Y tenemos también los respiradores que están en estas fotitos. Las mascarillas N95, las KN95, algunos sin válvula, otros con válvula de exhalación, que es esta pequeña cosita que observamos aquí afuera de la mascarilla. Y bueno, estos respiradores pues garantizan una mayor protección. Sin embargo,
los veíamos innecesarios en algunas áreas de trabajo. Los recomendamos más en personal de salud o en personal que tiene contacto directo con personas enfermas. Si usted tiene a alguien en su casa que está enfermo, pues entonces sí le recomendamos que usted use un respirador, ¿verdad? El respirador garantiza que nada entra y nada sale. La segunda medida importante es el distanciamiento físico. Y fíjense que al principio empezábamos hablando de este término y llamábamos distanciamiento social. Y la Organización Mundial de la Salud decidió cambiar el término por el impacto emocional que estaba ocurriendo en las personas y la resistencia que tenían las personas al distanciamiento social, porque había una implicación o una connotación emocional. Significaba separarnos socialmente, alejarnos de las personas que amamos, y no es eso lo que significa el distanciamiento físico. El distanciamiento físico es básicamente guardar esa distancia de 2 metros entre usted y otra persona. Y esto lo debe hacer en su casa, lo debe hacer en el supermercado. En su casa si hay personas externas al grupo familiar o a lo que hemos llamado un clúster, ¿verdad? Si hay alguien que llega, pues entonces guardar la distancia, usar la mascarilla, ¿verdad? Afuera, pues obviamente, ¿verdad? En las áreas públicas, en el transporte colectivo, en el supermercado, en los bancos, en las oficinas, tenemos que seguir guardando el distanciamiento físico, porque esto garantiza, en conjunto con la mascarilla, que no voy a contraer la enfermedad, ¿verdad? En caso que la mascarilla no fuera suficiente barrera para una persona enferma, después del 1,5 metros, se ha comprobado que aunque yo expulse mi saliva y esté enferma, las gotas de saliva ya no tienen una altura considerable para estar a los ojos y a la boca de otro ser humano. Y eso significa que ya no están en un rango respirable para los demás. Entonces, los 2 metros más el uso de la mascarilla es el dúo dinámico, es lo que nosotros debemos garantizar en todas partes. De esa forma nos mantenemos seguros. Y yo quise poner esta imagen porque hay lugares donde está demostrado que hay un más alto nivel de contagio. Y usted tiene que saberlo porque dependiendo de ese lugar, así debe ser el cuidado que usted debe tener. En algunos lugares, pues, hay que ser un poco más cuidadosos. Y fíjense, están los hospitales. A los hospitales hay que ir, ¿verdad? Hay que ir a hacer nuestros chequeos. Si somos pacientes o personas que tienen que estar en un chequeo continuo, debemos seguir haciéndolos. Si son pacientes que tienen que tomar quimioterapias porque están en algún tratamiento por cáncer, deben continuar con sus tratamientos, ¿sí? O los controles de los niños sanos, las vacunas. Es sumamente importante que sigamos en ese sentido preventivo asistiendo a nuestros controles. Entonces, los hospitales sí son un lugar de alto riesgo y tenemos que usar un protocolo, pero asistir, ¿verdad? Transporte público, las reuniones familiares es uno de los lugares de más alto riesgo. ¿Por qué? Porque la línea de confianza es demasiado delgada. Usted mira a su familia y dice, yo los amo, yo los quiero, están sanos, ¿por qué no voy a hacer una fiesta de cumpleaños? Y en esa fiesta de cumpleaños va a ir su familia nuclear con la que usted vive, pero a lo mejor va a ir la novia o alguien de la familia, que significa que se va a agregar al grupo una persona que tiene otro clúster, otro grupo, otras condiciones de riesgo, una persona que sale a trabajar y que trabaja en otra condición de riesgo diferente a la que usted puede controlar, ¿sí? Y eso ha dado a que hayan contagios múltiples. Y los contagios que tenemos en esta segunda etapa es precisamente por esta línea delgada que hay entre las familias o entre las reuniones de amigos, ¿verdad? Entonces hay que tomar todas las medidas y hay que seguir siendo, en la medida de lo que es posible, pues estricto, ¿verdad? En las reuniones más allá de su clúster o las fiestas más allá de su clúster, pues pueden esperar un poco, ¿verdad? Todavía. Y yo considero que diciembre es un buen tiempo para saber si hubo o no un segundo repunte en nuestro país. Y es importante seguir con estas medidas preventivas. Los bares y las discotecas, pues también, ¿verdad? Muchos están guardando todos sus protocolos y es importante si los tienen, pero hay que saber que hay un riesgo más alto. Los eventos religiosos, la mayoría de las iglesias ha reiniciado con sus actividades litúrgicas o de fe, ¿verdad? O sus reuniones en asambleas.
hay que tener protocolos aún en la iglesia, ¿verdad? Hay que cuidarnos, hay que mantener siempre las medidas preventivas. Eventos masivos, plazas, mercados, gimnasios, ¿verdad? En los gimnasios las personas se tienen que quitar la mascarilla para hacer ejercicio, entonces hay más peligro porque son cerrados y la mayoría tienen aire de que el virus se aloje en los instrumentos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los bancos, los ascensores, los cines, los supermercados, las universidades que por hoy están cerradas, ¿verdad? Y los colegios, que creo yo que vamos a seguir cerrados hasta el próximo año. Y por último, el tercer paso importante, el lavado de manos. El lavado de manos sigue siendo hoy por hoy la medida más barata y más útil de no contagiarnos. Voy a hablar un poquito también de las medidas de bioseguridad en las áreas de trabajo exclusivamente. Y fíjense que para procurar proteger las áreas de trabajo, yo creo que la gran mayoría de empresas ya abrieron y todas tienen pues sus protocolos de bioseguridad al interior. Es importante que dentro del funcionamiento de nuestras empresas o de nuestros locales donde estamos distribuyendo lo que producimos, recordemos, ¿verdad? Como lo hemos hablado hasta ahorita, que el mantener los puestos de trabajo con distanciamiento de 1.8 o 2 metros es importante, es vital, es necesario, ¿verdad? Al mismo tiempo que poner dispositivos de alcohol gel o de hidroalcohol, porque la mayoría de nosotros no se puede estar lavando las manos cada 2 horas, ¿verdad? O aquellos puestos que manipulan guantes no pueden estarse quitando el guante, pero sí pueden estar desinfectando sus manos con alcohol, ¿verdad? Y es importante tenerlo. Además de eso, pues limpiar todas las superficies, generar protocolos de seguridad al ingreso, la toma de la temperatura sigue siendo importante. Yo creo que esta es una medida que da muchos insumos a los propietarios de los lugares de trabajo para asegurarse que las personas que ingresan están sanas. Y también es la medida que muchos lugares han dejado de hacer. Yo voy al supermercado y la persona del supermercado, yo ya no sé si me está tomando la temperatura, porque veo que me coloca el termómetro menos de un segundo y me lo quita. No suena, no veo si marca. Lo más seguro es que en muchos lugares se vuelve una práctica como requisito del Ministerio de Trabajo. Y lo que muchos no sabemos es que ese es el único filtro en la puerta que garantiza que al interior de su negocio, que al interior de su área de trabajo hay personas sanas. Si hay una persona enferma, usted se expone y expone todo lo que tiene. Si su giro de trabajo es alimentos, expone todos los alimentos. Si su giro de trabajo son productos no perecederos, también expone a todos los productos que usted distribuye a que se contaminen y que alguien más los pueda comprar o se los pueda llevar contaminados a su casa. Entonces, es de suma importancia el filtro al ingreso y el uso obligatorio de la mascarilla de sus empleados y de sus clientes. Dentro de otras medidas de bioseguridad, pues tenemos, ¿verdad? También tener un sumo cuidado con todas las personas que ingresan, ¿verdad? Los factores de riesgo de las personas son sumamente importantes. Usted tiene que saber que al interior de su casa o al interior de su trabajo hay personas que son más vulnerables, que son las personas que tienen alguna condición médica o que son adultos mayores, ¿verdad? Y que es también importante en el caso de nuestros empleados dentro de las empresas, saber si mi empleado tiene a alguien enfermo en su casa. Porque si esta persona tiene a su cónyuge o a su papá o a su hijo con COVID y sigue trabajando en mi negocio, pues va a llevar el virus activo y va a exponer a todo el área laboral. Luego, si hay algún sospechoso de COVID dentro del área de trabajo, es importante que esta persona busque a un médico o que sea notificado a un médico y que este médico pueda entregar una constancia de salud en el caso de que sea COVID, para informar a la empresa que es COVID, y si no es COVID, pues para informar a la empresa que lo que tiene es otra enfermedad común. Eso le ayuda a usted como propietario de su empresa a estar tranquilo y a saber que usted no está exponiendo ni su área de trabajo ni los productos que usted distribuye. Y como les decía, es importante tener todo el equipo de protección personal y las medidas. Tener en cuenta que hay áreas dentro
de las áreas de trabajo, valga la redundancia, que son más vulnerables. ¿Qué áreas son? Bueno, los oasis de café, los oasis de agua, las cafeterías o los lugares donde las personas o nuestros empleados pueden llegar y calentar sus alimentos, porque ahí se retiran las mascarillas para tomar agua, para tomar café, para ingerir sus alimentos. Y si este es un espacio cerrado, es muy pequeño y no hay forma de que las personas estén con distanciamiento físico, va a ser un foco de infección en ese lugar. Entonces, es importante reconocer que debe haber un protocolo especial para estos lugares dentro de nuestras áreas de trabajo. Y todos estarán preguntando, ¿y qué pasa si yo tengo dentro de mi grupo de trabajo una persona enferma? Si usted es propietario de negocio, usted puede estar preguntándose, ¿qué hago? ¿Qué hago con las personas que se me reportan enfermas? O si usted trabaja dentro de un lugar y sabe que un compañero suyo está con COVID, ¿qué hago? Usualmente, el médico privado o el Ministerio de Salud, el que atiende el caso, da las recomendaciones. Es importante buscar nexos al interior de nuestras empresas. Si hubo un caso positivo y esta persona ha estado yendo a trabajar, pues hay que observar a las personas que están alrededor. Normalmente esto lo debería hacer el médico o el Ministerio de Salud, pero con la saturación de casos a nivel nacional se dejaron de buscar los nexos. Pero usted como propietario de su empresa, usted puede saber con quién tuvo contacto esta persona 5 días antes de presentar síntomas y observar a estas personas y pedirle a estas personas vayan a consultar, estén pendientes de los síntomas, repórtenme si sienten algo y si en caso de que hubiera algo, pues entonces hay que ir al médico y si no, no pasa nada, use su equipo de protección personal y digamos, haga más fuertes las medidas, haga más fuertes los protocolos de bioseguridad en un periodo de más o menos 10 días, que es el considerable, para saber si hubo contagio al interior de nuestras áreas. ¿Qué vamos a hacer con la persona que regrese? Normalmente hemos visto que el COVID no se desarrolla igual en las personas. Hay personas que los 15 días han sido suficientes para guardar una incapacidad y recuperarse, y hay otras que han tenido que estar por periodos más largos en su casa, 1 mes, 2 meses, y todavía siguen con síntomas. Y eso depende de la gravedad, ¿verdad? De la gravedad de la enfermedad, de la carga viral y de la vulnerabilidad que tiene cada persona ante el virus. En ese sentido, la recomendación es, si usted tiene un compañero de trabajo o un empleado que está con COVID positivo, deje eso en manos de los médicos. Normalmente los médicos estamos tomando el control de los casos y estamos dando recomendaciones de cuándo es seguro reincorporarse al trabajo. Y cada uno de nosotros emite una constancia donde decimos que el empleado está apto para reincorporarse. Entonces, usted puede exigirle a su empleado que pida esta constancia. ¿Hasta cuándo se puede presentar que garantice que ya no está enfermo o que no tiene síntomas? Y luego que ha regresado a nuestras áreas de trabajo, seguirle exigiendo a todos el uso del equipo de protección personal. Un error muy grande que ha pasado en muchos casos es que pensamos que la persona que le dio COVID es inmune y ya no se va a volver a enfermar y ya no va a volver a transmitir el virus. No es cierto. Hay casos documentados en que hay reinfección y hay casos documentados en que hay personas que padecieron COVID y permanecen siendo positivos mucho más tiempo. Entonces, en ese sentido, las medidas de bioseguridad no pueden bajar. Tienen que aumentarse si hay un caso al interior de nuestras áreas de trabajo. Y luego ofrecer siempre tener a la mano su equipo de protección personal, pañuelos desechables, alcohol gel o hidroalcohol, lo que tengamos para poder desinfectar las áreas. Y por último, ser empáticos. La empatía es sumamente importante. Cuando hablábamos del daño emocional que está teniendo la pandemia, está en gran parte girando alrededor del estigma de las personas que se contagian y que tienen que volver a hacer su vida normal bajo este estigma. Las personas lo señalan, les tienen miedo, no se quieren acercar y esto genera un problema de reincorporación laboral. Todos en algún momento vamos a tener a una persona infectada en casa y vamos a querer que esta persona sea tratada con dignidad. Y de eso se trata, ¿verdad? Que seamos empáticos y que podamos
reconocer que adicionalmente esta persona que ha pasado por un proceso de COVID necesita más empatía de lo normal, necesita más afecto de lo normal, necesita que estemos más abiertos a hablar con ellos, a preguntarles cómo les ha ido, cómo están. La mayoría de las empresas que tienen controles a sus empleados enfermos están haciendo llamadas para preguntarles cómo está, cómo se ha sentido, a pesar de que ya pasó el virus, porque es importante la empatía en la recuperación. Y bueno, en la casa, todos sabemos que hay protocolos de entrada y protocolos de salida. A la entrada de nuestra casa hay que seguir manteniendo estas medidas, ¿verdad? Vamos a hablar de la salida, que es lo más fácil, salir con ropa que cubra nuestro cuerpo para evitar que nuestro cuerpo sea una vía de transmisión del virus a la casa, ¿verdad? Mucha gente en la calle puede toser en el transporte público y si nosotros llevamos nuestro cuerpo descubierto, el virus se aloja ahí y luego llegamos a la casa y nos abrazan los hijos y transmitimos la enfermedad. Evitar siempre andar demasiados artículos adicionales a nuestra vestimenta normal. Collares, aritos largos, diademas, esto va más con las mujeres. El cabello debe estar recogido cuando andamos en la calle porque el cabello es un vehículo de transmisión. El uso de la mascarilla debería seguir siendo obligatorio, ¿verdad? Hay que procurar no ocupar el transporte público, aunque yo creo que esto es imposible para muchos y está bien, ¿verdad? Y el transporte público no está cumpliendo los protocolos. Entonces, adentro del transporte público debe guardar. Si la gente no guarda la distancia con usted, usted debe guardar la distancia con las personas, ¿verdad? Si tiene mascotas y las va a sacar de su casa, usted tiene que saber que a la entrada a la casa, esta mascota debe guardar el mismo protocolo de un ser humano, ¿verdad? Porque pueden transmitir el virus en el pelo o en la piel. Llevar siempre dentro de nuestras cosas de uso personal pañitos húmedos o Kleenex para poder hacer una limpieza express si la necesitáramos, para limpiarnos la cara si lo necesitáramos. Nunca, nunca tocamos la cara en la calle con las manos. Nunca. Ojos, boca y nariz, jamás, que son las vías de entrada del virus. Luego, tener un buen comportamiento con el desecho de todo lo que usamos, ¿verdad? Pañitos, alcohol, mascarillas. Ustedes saben que tienen que tener un uso, un desecho adecuado y en el lugar adecuado. Nosotros también recomendamos en gran medida no usar monedas para hacer transacciones, ni pagar con billetes, sino hacerlo además por transacciones electrónicas, porque el dinero es uno de los fomites o de los instrumentos de contaminación más altos, mucho más altos, ¿verdad? Lavado de manos cada 2 horas y guardar siempre la distancia, para que cuando volvamos a la casa sea más fácil el protocolo de ingreso a la casa, que este es el que más trabajo lleva, ¿verdad? Siempre habíamos recomendado que al ingreso de la casa, pues nos retiremos la ropa, de ser posible antes de entrar a la casa, si no es posible, pues tener un lugar designado dentro de la casa para hacerlo, de retirarnos la ropa con la que hemos andado en la calle, colocarla en un depósito aparte, hacernos una higiene de manos, y si no, pues meternos al baño. Si hemos estado en un lugar de alta exposición, pues mi recomendación es que se bañe. Si usted le ha tocado que ir a un hospital y ha estado en el hospital todo el día y va a entrar, pues quítese la ropa y métase al baño. Lávese bien su cabello, lávese bien sus manos, sus ojos, todo, para asegurarnos de que no entra a su casa o que no se acerca a su familia con alguna bacteria o un virus en su ropa o en su piel. Siempre recomendábamos quitarse los zapatos. Yo en lo personal lo sigo haciendo, me sigo quitando los zapatos al ingreso de mi casa y eso garantiza pues que no entro a mi casa con las bacterias de la calle. Además de eso, pues recomendamos que se siga haciendo un lavado dentro de la casa, que tengamos mucho cuidado con los artículos externos, cajas, gorras, mochilas que llevamos de la calle al interior de nuestras casas, desinfectar todo lo que podamos al ingreso, celulares, carteras o todo lo que tengamos que ingresar porque es necesario pues que entre desinfectado. Y luego hacer una higiene adecuada al interior de la casa. Siempre recomendamos que este protocolo de limpieza al interior de la casa lo hagamos en base a las superficies. Hemos visto que el virus
No dura lo mismo en diferentes superficies. Por ejemplo, en el acero inoxidable puede estar hasta 72 horas, en el cartón puede vivir hasta 24 horas, en el cobre o en las cosas que andamos como joyería puede durar hasta 4 horas. Entonces es importante que hagamos esta desinfección de casa o la limpieza 2 veces al día o una vez al día bien hecha, ¿verdad? Que pueden vivir en plástico, en vidrio, durante espacios más prolongados. Hace poco, bueno, en las últimas investigaciones se había demostrado que el virus quedaba suspendido en el aire por espacios de 2 horas. Y esto es en lugares cerrados, donde hay poca ventilación. Las pacientes enfermos expulsan su saliva y se puede quedar suspendido en el aire por un tiempo. ¿Cómo resolvemos este inconveniente? Bueno, ventilando nuestras áreas, ventilando nuestras casas. Hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas, hay que dejar que el viento circule por lo menos 2 veces al día, sobre todo si hay personas enfermas en la casa con COVID, ¿verdad? Los desinfectantes que tenemos que usar, pues son los que ya todos conocemos: amonio cuaternario para superficies y lejía diluida y alcohol también para superficies que están en contacto más directamente con el ser humano. Algo importante es recordarles que el amonio cuaternario no es un desinfectante para humanos. No podemos rociarnos el amonio cuaternario en el pelo, en la cara, en los ojos, no. Tiene un efecto en la salud el amonio cuaternario, al igual que la lejía. Mucho cuidado. Quizás el más seguro en el cuerpo es el alcohol diluido. Está en una dilución que incluso la usamos en cuerpo para desinfectarlo. Entonces, mi recomendación es que si lo va a usar en su cuerpo, use mejor el alcohol diluido y las otras dos para desinfectar superficies. Siempre usando equipo de protección personal si vamos a desinfectar con altas concentraciones, ¿verdad? Y uno de los lugares importantes que nosotros veíamos es el supermercado, ¿verdad? Es importante también que en el supermercado sepamos que hay protocolos de ingreso, de entrada y salida del supermercado. Y yo lo dividiría en 3 pasos fundamentales. ¿Qué voy a hacer al llegar al supermercado? ¿Qué voy a hacer cuando esté en el supermercado? ¿Y qué voy a hacer al salir del supermercado? Y eso significa, pues, disminuir la cantidad de veces que voy, comprar con lista, llevar las propias bolsas de ser posible y llevar todo el equipo de protección personal. Como vieron, el supermercado es uno de los lugares donde hay más alto contagio, entonces es importante seguir guardando las medidas. Las compras deben ser planificadas en el menor tiempo posible para no estar mucho tiempo adentro. Yo prefiero que usen las horas o muy temprano o muy tarde, pero no las horas pico ni las fechas pico, ¿verdad? De si es posible, pues retrasarlo más allá del 15 y del 30, que son las fechas donde hay más tráfico dentro del supermercado. Solo tocamos los productos que vamos a comprar, hacemos, digamos, una selección visual y luego agarramos lo que vamos a comprar y lo metemos en nuestra canasta, ¿verdad? Para evitar tener contacto con múltiples artículos en el mismo lugar. Pagamos con tarjeta de crédito, de ser posible, o con cualquier medio electrónico. Y nunca, nunca nos tocamos la cara. Una vez hemos realizado la compra, pues lavamos nuestras manos antes de llegar a la casa, nos quitamos los guantes si los usamos en el súper y los botamos, nos subimos al carro sin llevar guantes, sin llevar nada, y llegamos a nuestra casa y hacemos la selección de las bolsas del supermercado. Todas las bolsas se tienen que botar porque han estado expuestas, ya no puede usted guardarlas y seguirlas usando. La recomendación es que las deseche. Toda la verdura y la fruta se lava con una solución jabonosa. Cualquier solución jabonosa la puede desinfectar los alimentos y matar el coronavirus. Y además, desinfectar todas aquellas que vienen en envases, todos los alimentos no perecederos que vienen en envases de vidrios, todo se limpia antes de entrar a la refrigeradora o antes de entrar a la cena. Si hay alimentos que vienen en caja, pues se destruye la caja y se trasega a un depósito nuestro, limpio, para evitar que el cartón se quede ahí porque no sabemos la exposición que ha tenido ese cartón. Y nosotros volvemos a hacer el protocolo de entrada a casa, desinfección, nos quitamos la ropa, desinfectamos el teléfono celular y todo lo que pudimos haber tenido expuesto dentro del supermercado.
El protocolo de convivencia. Esto es aplicable para todas las personas que tienen a alguien en su casa enfermo. Es importante que recordemos que ahora es más común. Todos en algún momento hemos tenido una persona enferma en casa. Y para eso es importante mantener a esta persona aislada en un cuarto, de preferencia él solo, donde pueda usar el baño y el lavamanos, solamente él, en caso de que sea posible. Si no, pues hay que separar por lo menos las camas, distancia física con otras personas. No compartir los utensilios de uso personal, vasos, tenedores, tratar de limpiar y desinfectar diariamente todas las áreas comunes, evitar que las personas enfermas estén ahí, pero si no es posible, pues entonces hacer una desinfección, lavar la ropa de esta persona sola, guardar la distancia física, ventilar las áreas, aquí está lo que les decía, ventilar las áreas es de suma importancia y estar pendientes de cualquier síntoma de gravedad, ¿verdad? Para poder ser visto por un médico de forma oportuna. ¿Qué hacemos con la parte emocional? Porque hemos hablado de la parte física todos la manejamos, pero ¿qué hago con las emociones? Que es tan complicado y la gente no habla de las emociones, no sabe qué hacer. El estrés durante la pandemia, como les decía, es una enfermedad infecciosa que ha puesto al filo de la muerte a la humanidad. Muchos están pasando por periodos de duelo, muchos han tenido a alguien cercano que se ha muerto, hay un miedo nato a morir y nunca antes la humanidad se ha sentido tan cerca de la muerte como este año. Es una realidad. Y eso va a afectar a esta generación, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a los adolescentes, nos va a afectar a todos. Es importante tomar acción en la parte emocional. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, identificar estas emociones. Quizás usted que me esté escuchando y que no le ha dado COVID y que no ha estado expuesto, estará pensando, yo no he sufrido esto. Y claro que sí. Empiece a pensar el temor a infectarnos, la preocupación por la salud de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, la situación financiera que esto va a derivar, porque todos sabemos que hay un impacto económico que todavía no está medido totalmente y que esto va a tener una repercusión. Muchos de ustedes, propietarios de negocios, han tenido que cerrar durante meses y han aperturado pensando en que tienen que recuperar lo que no pudieron hacer durante los meses que estuvieron cerrados. Eso genera un estrés adicional, una preocupación, un temor al futuro, una desesperanza porque esto no cambia y el virus no se va, sigue aquí y yo necesito seguir trabajando. No sé si yo como empleado voy a tener un trabajo seguro el otro año. No sé si la empresa va a poder sostener esta situación y hay muchas pérdidas, no solamente el luto de haber perdido a un ser querido, sino que también hay personas que han pasado por desprendimientos emocionales, laborales y de un gran sinfín de situaciones que genera un proceso emocional complicado. Y esto nos ha llevado a que muchos tengamos cambios en patrones del sueño y la alimentación, el teletrabajo, muchos han estado en teletrabajo y esto también conlleva a otra situación y que no hay una línea divisoria entre el trabajo y la casa. Ahora estoy en mi casa trabajando sin horario. El teléfono suena en mi hora de almuerzo, el teléfono suena antes de la hora de entrada al trabajo y ya no hay una diferencia y eso motiva que estemos pegados a teléfonos, a dispositivos electrónicos todo el tiempo. Estos patrones de trabajo irregulares ha generado patrones de sueño irregulares. La gente duerme menos, la exposición a las pantallas genera un efecto en el sistema nervioso que nos hace estar alerta, nos dormimos súper tarde, nos levantamos más temprano que antes, no comemos bien, pareciera que hoy en casa deberíamos comer mejor, pero no. Muchos, el proceso de ansiedad se ve impactado en la alimentación. Muchos dejan de comer, otros comen abundantemente y esto produce un patrón de alimentos también distorsionado. Por supuesto que nuestros pacientes crónicos, y yo lo he estado viendo en el seguimiento que hemos dado en algunas empresas a los diabéticos y a los hipertensos, que son los que están trabajando en home office en muchas empresas, ¿verdad? Tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, porque caminan menos, salen menos de su casa,
Y esto tiene un impacto en las enfermedades crónicas. En los diabéticos hay irregularidades, en los hipertensos se les sube la presión, porque la alimentación es importante y es además condicionante de gravedad, ¿verdad? Y los problemas de salud mental, ¿verdad? Tenemos temores, tenemos muchas, digamos, problemas para socializar. Hoy, más que nunca, estamos acostumbrándonos a socializar a través de pantallas y nos resulta complicado ahora el tema de poder socializar físicamente, nos da miedo y eso es algo importante. Y esto también ha llevado a que haya abuso de sustancias como el cigarro, el alcohol y por supuesto otras sustancias, ¿verdad? Muchas personas han recurrido a esto como un refugio para manejar el estrés que ha ocasionado los cambios. Y esto es una realidad y ha ocurrido al interior de todas nuestras casas. En el protocolo del manejo emocional, ¿qué tengo que hacer? Porque ahorita he hablado de muchas cosas que están pasando y quizás usted está pensando, yo tengo eso, a mí me pasa eso. Yo ya no duermo por esa razón. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que yo le voy a decir es busque ayuda. Si usted está pasando por esta situación, busque ayuda. Hablar es importante. Compartirle a alguien más lo que siente, libera. Si usted no lo puede hacer al interior de su casa, al interior de su núcleo familiar, busque ayuda profesional. Si usted como jefe identifica que hay alguien en su área de trabajo con comportamientos anormales, que está muy triste, que está muy irritable, que por todo se enoja, hay que observar estos comportamientos y hacer recomendaciones de apoyo emocional de médicos o de profesionales capacitados en el tema. Hay que saber dónde y cómo buscar un tratamiento emocional. Y esto puede ser desde un recurso de apoyo dentro de la empresa, consejerías, muchas empresas tienen psicólogos, terapias, o con el médico, con la persona que usted se sienta más libre de hablar, ahí debe ir. Y decir, bueno, no, la verdad es que tengo 4 meses de estar durmiendo mal. Esto ya no es algo coincidencia, o sea, no es algo aislado, es algo repetitivo. Tengo un trastorno del sueño. Ahora que lo pienso bien, estoy tomando más que antes. Ya no lo hago solo los fines de semana, sino que lo hago el viernes para dormir. Todos estos comportamientos es importante verlos y consultarnos, ¿verdad? Es importante cuidar la salud emocional y ver si tengo claridad en los pensamientos, si me cuesta concentrarme, si me está costando recordar cosas. Todo esto puede darnos alguna pauta de que hay algún trastorno neurológico. Hay que tomarse los descansos, hay que promover la desconexión. Yo sé que muchos de nosotros estamos buscando producir al interior de nuestras empresas y recuperar el tiempo perdido en términos económicos. Pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de forma ordenada porque las personas son más productivas si tienen salud mental y tienen salud emocional. Y esto implica que tenemos que poner límites, que tenemos que tener horarios, que tenemos que tener metas, sí, pero hay que dar espacio a las personas para que puedan hacer descansos, puedan tener su tiempo, familia. Hay que pensar que también hay preocupaciones con respecto a la pandemia, a pesar que muchos hemos estado trabajando ya, sigue estando ese factor emocional importante. Entonces hay que detenernos y preguntar de vez en cuando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Hay alguien enfermo en casa? Esto es importante. Cuidar el cuerpo, comer bien, más que nunca, comer bien, tener un buen peso, hacer ejercicio, nos ayuda al manejo emocional. El ejercicio hace que produzcamos hormonas positivas y estas hormonas hacen que nuestro cuerpo se oxigene, que nuestro cuerpo esté alerta, que tengamos más rendimiento, que tengamos más claridad y concentración y nos ayuda a que nuestro sistema inmune esté también fuerte en caso de que podamos tener contacto con el virus. Hay que promover la comunicación entre las personas. No es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. Y dentro de estas relaciones tenemos que buscar tener tiempo de calidad con ellos, relajarnos, poder tener este tiempo que nos ayuda a conversar de cómo nos sentimos con las personas que amamos. Y por supuesto, ¿verdad? Yo no puedo dejar de hablar de la fe, de la parte espiritual. Independientemente de cuál sea su creencia, es momento de buscar ayuda también, un apoyo en la fe. Esto nos ayuda a estar más fuertes, a estar más definidos
y a recordar que si tenemos las medidas preventivas, si guardamos los protocolos, si estamos cuidando del cuerpo, si estamos al interior de nuestra casa y tenemos a Dios, pues estamos bien, ¿verdad? Entonces es importante todo este apoyo en la parte emocional. Y con esto, pues yo doy por terminada la presentación, recordándoles que ninguna medida de las que yo les he hablado preventiva es 100% efectiva para prevenir infecciones, ¿verdad? Que hay que hacerlo todo en conjunto y eso es trabajo de todos, de la comunidad, de los trabajos, de la familia, del país. Tenemos un país pequeño con pocos recursos, pero por alguna razón no hemos tenido un repunte grave como otros países. Hay que aprovechar ese insumo y hay que aprovechar este comportamiento que el virus está teniendo en nuestro país y decir, bueno, yo puedo hacer más por mi casa, yo puedo hacer más por mi trabajo, yo puedo hacer más por mi país. Voy a seguir haciendo los protocolos que me protegen y voy a cuidar de mis emociones y voy a cuidar de las emociones de mi familia, que es tan importante. Muchísimas gracias, doctora Moreira. Verdaderamente insumos muy valiosos, ya sea viéndolo desde nuestra labor empresarial o también desde pues, el ámbito personal. A este momento no tenemos preguntas y respuestas, pero vamos a dar un espacio por si alguien quisiera participar. Mientras tanto, pues decirles que en Da Vivienda estamos muy orgullosos y muy contentos pues del desarrollo de este webinar y porque siempre estamos ofreciéndoles información de valor a nuestros clientes empresariales y en general a todos nuestros clientes y a los salvadoreños. Así que verdaderamente no podemos dejar de cuidarnos, de dejar de seguir todas estas recomendaciones que es cierto, muchas hemos estado oyéndolas desde prácticamente desde marzo, sin embargo, el desarrollo de la ciencia, las investigaciones, pues van delimitando con más certeza, ¿verdad? Por ejemplo, la duración del virus, etcétera. Sin embargo, no está de más continuar haciéndolo todos e incluso pues hasta un poco más, ¿verdad? Porque tenemos que cuidarnos y sobre todo pues también cuidar a nuestras familias y allegados y también como clientes empresariales pues a nuestros colaboradores. Así que no tenemos ninguna pregunta y respuesta, entonces vamos a estar dando ya a finalizar este webinar, agradeciendo de nuevo en primer lugar pues a los clientes que nos han acompañado, que estén pendientes, pues continuaremos desarrollando actividades como estas en las cuales pues podamos estar abordando temas que sean de su interés. Y pues como Da Vivienda también agradecemos a la doctora Moreira por su tiempo, por la dedicación de elaborar esta presentación y por compartirnos toda esa valiosa información que ella maneja como experta de salud ocupacional y pues bueno, doctora en medicina. Así que muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos y bueno, será hasta la próxima. Que pasen feliz noche. Gracias.